Hoy os traemos un vídeo con el que vamos a intentar despejar algunas dudas sobre el ancho y la presión de los neumáticos y sobre los efectos reales de la suspensión en un uso gravel. Vamos a hacerlo con datos objetivos y con el enfoque más neutral posible, ya que contamos con el sistema de telemetría VIP Telemetry. Decidnos en los comentarios si este tipo de pruebas os resultan interesantes y qué otros test similares os gustaría ver para poder sacar todo el partido a este sistema. Si os fijáis en la mayoría de las novedades que estamos viendo en el desarrollo de bicis de gravel, están enfocadas principalmente en dos frentes. Por un lado, la aerodinámica, algo que, como usuario que se compra la bici y que no está patrocinado de forma profesional, probablemente no sea tu principal preocupación. Por otro lado, la búsqueda de comodidad y seguridad al rodar fuera del asfalto, algo que en la inmensa mayoría de los casos se materializa en un mayor paso de rueda. Esto sí es muy importante para todos los usuarios, especialmente para quienes se adentran más en la parte off-road del gravel. A la hora de buscar comodidad y seguridad fuera del asfalto, realmente todo está inventado y solo hay que echar un vistazo a lo que se ha desarrollado en mountain bike, una disciplina en la que luchar contra el terreno complicado forma parte de la diversión. Las cubiertas y la suspensión son los dos elementos que nos permiten rodar con comodidad por la montaña y son también los dos elementos que el gravel está intentando adaptar a sus propias necesidades. Es cierto que la adopción de cubiertas más anchas es un paso más natural en una bici de gravel que montar una horquilla de suspensión. Esta última afecta tanto a la imagen de la bici como al peso, alejándola del concepto de bicicleta simple que muchos asociamos al gravel. Y sí, si necesitas una suspensión, quizás no estés rodando por un terreno que sea el más adecuado para una bicicleta de gravel, una idea que en parte compartimos. Pero no en todos los lugares es fácil encontrar pistas en perfectas condiciones y sobre todo, si la prioridad es la comodidad, la suspensión puede ser un camino lógico a seguir. Atrás quedan soluciones como los sistemas de flexión del cuadro y otros elementos de la bicicleta, como la tija de sillín o incluso el manillar. Hemos probado infinidad de modelos con este tipo de soluciones y aunque es cierto que funcionan, su efecto real en marcha está muy lejos de lo que se puede conseguir con una cubierta más ancha y sobre todo con una suspensión real. Llegados a este punto, surgen varias preguntas. ¿Qué ventaja real tiene en términos de comodidad un neumático más ancho? ¿Merece la pena instalar una horquilla de suspensión? ¿Cuál de las dos opciones es mejor? ¿Qué diferencias hay entre rodar a un bar de presión y rodar a 2 bar? Eso es lo que vamos a comprobar en este vídeo y no lo vamos a hacer solo con nuestra opinión y nuestras sensaciones en marcha, lo vamos a hacer con datos objetivos e imparciales gracias a esto que tenéis aquí. Este es el VIP Telemetry, un sistema de telemetría ideado específicamente para bicicletas. Si vienes del mountain bike, es probable que el concepto de telemetría te resulte familiar, ya que es un recurso habitual en competición, especialmente en descenso y cada vez más también en cross country. Normalmente se utiliza para controlar el funcionamiento de las suspensiones o la frenada, pero su centralita también integra sensores como acelerómetros y giroscopios que nos permiten medir las vibraciones con muchísima precisión. Todo lo que se registran en esos sensores se guarda en un archivo que posteriormente podemos analizar con su software para estudiar los datos con todo detalle. Nuestro objetivo es comprobar qué combinación de cubierta y presión, con y sin horquilla de suspensión, reduce en mayor medida las vibraciones que recibimos en el manillar. Para ello, nos hemos hecho con dos bicis de gravel exactamente idénticas, dos Canyon Grail, con el mismo cuadro y el mismo manillar de carbono integrado. Hemos escogido la Grail porque es una de las pocas bicis que ofrece un montaje de serie con horquilla de suspensión, y no una horquilla cualquiera. Se trata de la nueva DT Swiss F132 One, desarrollada específicamente para gravel y que tras probarla en su lanzamiento hace meses, nos parece la mejor horquilla de gravel que hay actualmente en el mercado, en parte por incluir un cómodo mando de bloqueo remoto en el manillar, con el funcionamiento más suave que hemos probado nunca en una horquilla de este tipo. Si vienes de mountain bike, debes saber que el funcionamiento de una horquilla de gravel es bastante diferente al de una horquilla de mountain bike. Están pensadas para trabajar con impactos distintos, ya que en el gravel se supone que nos vamos a encontrar obstáculos más pequeños y menos agresivos. Por eso cuentan con mucho menos recorrido, habitualmente 40 milímetros, como es el caso de este modelo, y sobre todo con un funcionamiento más lineal. Es decir, no se endurecen tanto a medida que se va agotando el recorrido, de forma que se puede aprovechar mejor ese recorrido disponible en pequeñas irregularidades, aunque sea más fácil hacer tope cuando aparecen obstáculos más grandes, que insistimos, no son los que deberías encontrarte en un recorrido de gravel.
Nuestro protocolo de test es sencillo. Hemos preparado tres ruedas delanteras, una con una cubierta de gravel de 45 milímetros, la Maxxis River, otra con cubierta de gravel de 50 milímetros, la Maxxis Rambler, y otra con cubierta de mountain bike de 2,1, la Maxxis Aspen. Las dos cubiertas de gravel se han montado en una llanta ZIP 303 XPLR de 32 milímetros de ancho interno, lo que hace que su balón final sea algo mayor de lo esperado. Por ese motivo, la Aspen de mountain bike la hemos montado en una rueda DT Swiss GRC 1100, con menos ancho interno, en concreto 24 milímetros, para que pueda pasar por la horquilla de la Grail sin tocar los laterales, ya que su ancho está por encima de lo recomendado por la propia Canyon. Esto, además, nos sirve para comprobar cómo el ancho de la llanta afecta al ancho final de la cubierta y a la forma que toma el neumático, un aspecto importante a la hora de escoger una combinación correcta de cubierta y llanta. Hemos seleccionado un tramo de pista con un ligero descenso de aproximadamente un 5%, que incluye una zona de rizado y un pequeño reguero final. Ese tipo de terreno más incómodo que solemos encontrar al rodar por pistas con una gravel. Hemos marcado una línea por la que rodar en todas las pasadas y un punto de inicio de la medición al que siempre entramos a la misma velocidad, superando el tramo por inercia, sin pedalear y en la misma posición sobre la bicicleta. Con cada una de las bicis hemos rodado con las tres cubiertas a presiones de 1 bar, 1,5 bar y 2 bar, y hemos añadido una pasada adicional con la cubierta de mountain bike a solo 0,5 bar, para llevar la comprobación del efecto de la presión al extremo. Todo ello con un ciclista de 69 kilos de peso. El resultado han sido 60 pasadas diferentes sobre nuestra pista de test, ya que hemos pasado 3 veces con cada combinación para hacer una media y que los datos fuesen más precisos. Una vez pasamos toda la información al software de análisis que incluye el sistema PIP Telemetry, disponible tanto para smartphones como para ordenador, llega el momento de analizar los datos obtenidos. Vamos a explicar de forma sencilla qué estamos viendo. Lo que nos interesa es esta gráfica correspondiente a la IMU. IMU es la abreviatura de unidad de medición inercial y los datos que vemos se miden en G. La G no es una unidad de medida en sí misma, sino una referencia que representa la aceleración de la gravedad terrestre. 0G implicaría ausencia de aceleración y 1G equivale a la aceleración que experimenta un objeto en reposo debido a la gravedad. A partir de ahí, valores más altos representan aceleraciones más fuertes, o dicho de forma simple, impactos más intensos. Esa G quizás te suene de frases como un piloto de Fórmula 1 soporta 5G. Aunque se trata de la misma referencia, el efecto de medir vibraciones en el manillar no es comparable a recibir esa fuerza directamente sobre el cuerpo, así que no conviene hacer analogías incorrectas. Lo importante es entender que cuanto mayor es el valor de G, más fuerte es el impacto que se transmite al manillar, que es uno de nuestros principales puntos de contacto con la bicicleta. Como referencia, un impacto que genera 2G puede resultar cómodo de soportar a nivel de sensaciones, pero a partir de ahí ya se puede considerar molesto en el rodar, aunque siempre influye la percepción y la preparación física de cada uno. Vamos ahora con los datos puros y duros. En esta tabla podéis ver todas las pasadas con todas las configuraciones y el pico máximo de aceleración registrado en el manillar. Recordad que cuanto mayor es ese valor, peor es la absorción, es decir, más fuerte es el golpe que notamos. Empecemos analizando el efecto de las diferentes presiones en la prueba con la Grail de horquilla rígida. Los números hablan por sí solos. El impacto más alto de todo el test se produce con la cubierta más estrecha, la de 45 milímetros, inflada a la presión más alta, 2 bar. Esa misma cubierta, inflada a 1 bar, reduce el impacto en un 31%, una diferencia muy significativa que deja clara la importancia de acertar con la presión, algo en lo que siempre insistimos desde este canal y que es toda una ciencia en sí misma. Pasamos al neumático de 50 milímetros. A 2 bar, el pico de impacto es similar al de una cubierta de 45, pero a medida que bajamos la presión, la diferencia entre ambas se va ampliando y es cuando realmente empezamos a sacar partido al mayor volumen de la cubierta. Aquí hay una conclusión clara. No sirve de nada montar una cubierta más ancha si se va a utilizar a la misma presión que con una cubierta más estrecha. La ventaja de una cubierta más ancha es que permite rodar a menor presión con más comodidad. Mientras que a 2 bar la diferencia con la de 45 es de menos de un 2%, a 1 bar esa diferencia se amplía al 11%.
Llegamos ahora al neumático más disruptivo del test, una cubierta de mountain bike, una Maxxis Aspen de 2,1, que como habéis visto, montada en una llanta más estrecha no es mucho más ancha que el de 50 milímetros, pero sí tiene más volumen claramente. Aquí vemos que rodando a 2 bar obtenemos el mismo nivel de comodidad que con una cubierta de 45 a 1 bar. En el caso de la cubierta de 2,1 hemos querido añadir un escenario extremo, rodar a 0,5 bar. Es una presión que no es segura para un uso real en gravel, pero que nos permite visualizar hasta dónde llega la influencia de la presión llevada al límite. El resultado es claro, es el valor más bajo de toda la comparativa con horquilla rígida, quedándose en 6,6, menos de la mitad que el valor más alto del test. Tened en cuenta que hablamos del pico máximo de impacto en un tramo corto y bacheado. Imaginad ese impacto repetido durante decenas de kilómetros y el enorme desgaste que supone una mala elección de cubierta y presión. Pasamos ahora a la bici equipada con horquilla de suspensión. Lo primero que llama la atención es que con suspensión la diferencia entre el impacto más fuerte y el más suave es mucho menor que sin horquilla. Esto deja claro que, en este caso, el principal elemento de absorción pasa a ser la horquilla y no tanto el neumático. ¿Qué implica eso? Que con horquilla podemos rodar con presiones más altas que sobre el papel mejoran la rodadura en superficies lisas, sin perder comodidad. Con la cubierta de 45 milímetros a 2 bar, el peor escenario del test, obtenemos el mismo nivel de comodidad que sin horquilla y con la cubierta de 50 milímetros a 1 bar. Un resultado sorprendente y muy ilustrativo. En general, las diferencias entre presiones cuando usamos la horquilla de suspensión son menores que con horquilla rígida. La suspensión ofrece una base de absorción que hace que la presión sea menos determinante. Con la cubierta de 50 milímetros a 2 bar estamos al mismo nivel de absorción o incluso mejor que con horquilla rígida en cualquiera de las combinaciones probadas, salvo el experimento extremo a 0,5 bar. De hecho, con la horquilla de suspensión y la cubierta de 2,10 a 1 bar, una combinación perfectamente razonable para mi peso, obtenemos el mismo nivel de absorción que en el experimento extremo a 0,5 bar sin suspensión. Como veis, las conclusiones que se pueden extraer son muchas. Evidentemente, hablamos de un escenario muy concreto, pero representa bastante bien el tipo de irregularidades más habituales en las pistas de gravel. En cuanto a la presión, queda claro que menos presión siempre mejora la absorción, dentro de unos límites lógicos de seguridad. La clave está en rodar con la presión más baja posible sin riesgo de destalonar o dañar la llanta. Respecto al ancho de la cubierta, a mayor anchura, mayor comodidad. Pero aquí también entran en juego otros factores como el peso, que aumenta con cubiertas más anchas, y la capacidad de rodar, que suele verse más penalizada por el tipo de taqueado que por la anchura en sí misma. Cuanto más altos, separados y agresivos son los tacos, mayor resistencia a la rodadura. Entrar a valorar el uso de una horquilla de suspensión en gravel sigue siendo un tema controvertido, pero los resultados están ahí. El nivel de comodidad es claramente superior al de una horquilla rígida y permite tener una bici cómoda sin necesidad de recurrir a cubiertas extremadamente anchas o a presiones muy bajas. A cambio, se suma peso, complejidad mecánica y se rompe en parte la estética clásica del gravel. Tened en cuenta, además, que hablamos de una horquilla que consideramos referencia dentro del gravel entre todas las que hemos probado de grandes marcas, especialmente por su funcionamiento lineal y por su bloqueo remoto, que a día de hoy nos parece inigualable en tacto. Esperamos que este experimento os haya ayudado a tener algunas ideas más claras. Si os gustan este tipo de vídeos basados en datos neutrales, dejádnoslo en los comentarios y contadnos también qué otros experimentos os gustaría que realizásemos en el futuro.